Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nunca se siente cansado, así solo es él. Dios no tiene sustituto, no tiene fiador, no debe nada a nadie, Él no es cobrador. Él es soberano y no se equivoca en nada. La sala del gran universo es escritorio de Él. No existen filas para hablar con Él. Atiende a todo el mundo sin horas marcadas. Es el Dios que conoce al ser humano por dentro y por fuera. Es el Dios, el sol pierde su luz delante de su gloria. Es el Dios, no se vende, no se rinde en el superior, el futuro de la ciencia que ya lo domina y de la medicina él es profesor. No está de aniversario porque no existe aquella fecha de su nacimiento. Es el maestro que regala el conocimiento y la sabiduría es alumna de él. No usa calendario, no necesita secretario, la agenda de sus planes no depende del consejo de ser humano. Toda honra y toda gloria se da a él, para él, por él, con él, solo de él, aquí o en cualquier lugar, quien manda en todo es él, por él, para él, con él, solo de él, aquí o en cualquier lugar, quien manda en todo es él, ese es mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, amén. Muchas gracias, hermana, amén, por compartir esta hermosa alabanza. Quiero abrir nuestras Biblias, que abramos nuestras Biblias, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 11. Así entonces, si tenemos nuestras Biblias, abramos juntos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, verso 11, para que demos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
diciendo así la bendita y santa palabra. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta aquí entonces vamos a leer la palabra del Señor. Al mirar el plan de Dios, ¿no?, podemos deleitarnos y ver cómo Dios preparó esta gran salvación para el hombre. Y el interés porque el hombre no vaya a la condenación, dado que el hombre es el único que tiene la característica de tener un alma viva. Amén. Y a causa de esa alma viva, Dios tiene un celo por el hombre. ¿Por qué? Porque esa alma viviente salió de Dios. Amén. A diferencia de las demás criaturas, todas las criaturas fueron hechas por la palabra de Dios. Pero el hombre fue formado del polvo de la tierra. Y una vez que tuvo la forma y la imagen, tomó la semejanza de Dios al haber soplado Dios en él el aliento de vida. Y por ello fue un alma viviente. Al salir de Dios, Dios tiene un celo por el hombre, por el cual en todo momento Dios trabaja para que el hombre no se pierda, sino para que el hombre sea salvo. Amén. Aún el apóstol Pedro dice que no tengamos por tardía la venida del Señor, como a alguien que está esperando algo y se tarda o se demora, sino que Dios es paciente para con todos, no queriendo el que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para alcanzar salvación y vida eterna. La razón por la que Dios tiene ese celo por el hombre es porque comparte su naturaleza divina, al ser un alma viviente. Pero a causa del pecado se produjo la muerte espiritual, la separación entre Dios y el hombre. Amén. A causa del pecado se produjo la muerte espiritual. Si bien cuando nosotros miramos la vida y la descendencia de Adán y la genealogía de Adán, vemos que vivió 100 años más. Sin embargo, en el momento en que comió del árbol de la ciencia del bien y del bien, en su pensamiento él se separó de Dios. Mientras estaba con Dios y vivía por Dios, no tenía él un pensamiento acerca de sí mismo, sino que él iba siendo conducido por la palabra del Señor y haciendo conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando come del árbol de la ciencia del bien y del mal, él elabora un pensamiento sobre sí mismo. Y dijo, tuve miedo, me escondí. ¿Por qué?
porque estaba desnudo. Y ahí el Señor, ¿qué es lo que le dice? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Había recibido la enseñanza de otros, se había separado en la opinión de Dios. Dios tenía una opinión honorable acerca de Adán, ¿no? Era su máxima creación. Cuando lo hubo creado todo, dice que estaba complacido. Y lo último de la creación, ¿cuál fue? El hombre. Vio que era bueno lo que había creado. Al decir que era bueno lo que había creado, Adán estaba dentro de esa creación y era lo máximo de la creación. ¿Por qué? Porque le puso como Señor y como juez sobre la tierra, para sojuzgar la tierra. Sin embargo, lo máximo de su creación se separa en la opinión, al tomar la opinión de otro, al recibir la palabra de su propia opinión, que era puesta por el mismo Satanás, que venía para acusarle en cuanto a su condición. Entonces nosotros podemos mirar que a causa de que el hombre sale de Dios, hay un vivo celo de Dios a causa por el hombre. Nosotros podemos mirar que el celo no es algo malo. Es algo malo cuando no está bien direccionado, ¿no? La Biblia dice que Dios nos cela con un celo santo. ¿O no sabéis que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os cela con celo santo? Si cualquiera se constituye enemigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y luego dice, ¿no sabéis que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os cela con un celo santo? Cuando hablaba el apóstol Pablo acerca de los israelitas, por el contrario, decía, tienen celo de Dios y yo puedo dar testimonio que tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. O sea, no es un celo exacto. Muestran que tienen un celo de Dios, pero no es conforme a ciencia, no es un celo con sabiduría, no es un celo exacto. Por eso cuando no está bien direccionado, el celo puede convertirse en algo amargo. Sin embargo, el celo de Dios por nuestra alma hizo que María engendrara a Jesucristo por medio del Espíritu Santo, apareciera en el escenario de este mundo para llevar al plan de Dios de reconciliar todas las cosas consigo mismo. Por eso cuando leemos la Escritura dice, y todo esto proviene de Dios, que estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. Y usted dirá, ¿por qué el mundo? Si el que desobedeció fue Adán, pero a causa de la desobediencia de Adán, toda la creación fue sujetada a vanidad. Nosotros vemos, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay escasez? No porque haya falta de recursos. Los recursos que hay son renovables y son inagotables. Es más, si se repartiera equitativamente todos los recursos que la tierra produce, no habría ninguno que tuviera falta o escasez. ¿A causa de qué los recursos muchas veces no renuevan? A causa de la explotación desmedida de los avarientos. ¿A causa de qué los recursos a veces pareciera que no alcanzan y no son suficientes? A causa de los que retienen. Por eso la Biblia habla de que las riquezas del hombre injusto, del hombre insensato que amontona para sí riqueza, le van a ser para él para juicio, porque ellas van a ser las que van a testificar delante de él. Hoy vemos producciones enteras siendo derramadas en los ríos, siendo destruidas para poder manejar el precio de lo que la tierra produce.
Y por el otro lado vemos niños desnutridos, familias enteras sumidas en la pobreza, lo cual no le permite desarrollarse físicamente, emocionalmente, intelectualmente, porque una persona que no está bien alimentada es una persona que no se va a poder desarrollar bien físicamente, tampoco va a estar emocionalmente estable. ¿Se imagina usted comiendo un día y 3 no? ¿Cómo va a vivir? Como perro de la calle. ¿Vio cómo son los perros de la calle que cuando encuentran comida, ¿qué hacen? Come. ¿Para qué? Porque saben que en ese momento comen, pero después no saben por cuántos días no van a comer. Eso emocionalmente trae inestabilidad. Intelectualmente no se puede desarrollar, el cerebro es un músculo. Aún el intestino también. Se dice que es el segundo cerebro, por donde se filtran todas las vitaminas, todas las proteínas, todos los minerales que el organismo necesita. Si no lo recibe, no tiene que filtrar. Y eso sucede. Hoy día sucede. No porque no haya recursos, porque hay producciones enteras de alimentos que se están destruyendo para regular un precio, para regular un precio en el mercado, porque el mercado funciona a oferta y demanda. Si hay mucha oferta, entonces el precio baja. Si no hay mucha oferta y hay demanda, por eso inmediatamente que hay helada, que hay frío, 2 días de helada. Y esto va a perjudicar a los cultivos. Y la mayoría de los cultivos están en el invernadero. Va a perjudicar los cultivos. Pero ¿qué es lo que hace por medio de esa información? Va adelantando, el precio de la verdura va a subir. Entonces la tierra está sujeta a vanidad a causa del hombre, que separado de Dios comienza a sojuzgarla, comienza a gobernarla conforme a su antojo, conforme a su parecer, e involucrado en los deseos de la carne, la avaricia, la codicia, el deseo de tener más, el deseo de dominar, hace que todas estas injusticias se hagan notorias. Por eso dice que la creación misma ahora está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo no sé si esto le dice algo a usted, pero si la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando hay un justo, cuando hay un hijo de Dios, cuando hay una persona que se arrepiente, yo entiendo que no solamente debe haber fiesta en el cielo, también está habiendo fiesta en la tierra. ¿Por causa de qué? Por causa que eso va acelerando el tiempo de la venida del Señor, porque está determinado que cuando entre el último de los gentiles, entonces Cristo va a retornar por su iglesia. Después vendrán años de calamidad como nunca hubo sobre la tierra, que va a servir como para purgarla la tierra. Y después de eso el milenio, 1000 años de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros todavía no tenemos entendimiento de cómo obra la naturaleza. Todavía no tenemos entendimiento de lo que es la naturaleza y la relación que ésta tiene para con Dios. Yo no sé, yo no entiendo todas las cosas, pero le puedo ver a Salomón que disertaba sobre el hisopo del hongo de la pared. Yo no sé si usted tiene entendimiento como Salomón lo tendría. Yo no lo tengo, pero Salomón lo tenía y podía disertar sobre eso, podía disertar sobre la hormiga, podía disertar sobre cuántas cosas sobre la naturaleza.
Aún la Biblia nos habla de las joyas que hay en la nieve, ¿no? Se dice que el copo de nieve es irreproducible, es como la huella digital. No hay uno que sea igual a otro. Todos ellos forman como una alhaja, como una joya vista debajo del microscopio. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tantas cosas que no entendemos ni sabemos. Que todavía ni siquiera se han descubierto, pero conoceremos todas las cosas y aún cómo es que hemos sido conocidos, dice la Biblia. O sea que llegará un momento en que los entendimientos nos van a ser abiertos y vamos a tener una relación plena con toda la creación de Dios. Y a nosotros nos va a tocar estar en el escenario de este mundo y sojuzgar la tierra y gobernar la tierra. Porque vamos a reinar juntamente con Cristo, ¿no? A reinar juntamente con Cristo, ¿a quién le cree que le va a tocar? Lo que Adán perdió en el huerto del Edén, Cristo nos recuperó y nos lo entregó por medio de la fe. Y a esa medida y a esa estatura vamos. En esa dirección vamos. Por eso la Biblia dice que nadie os prive de vuestro premio, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo va creciendo, ayudándose por todas las coyunturas. A veces cuando nosotros no meditamos en el plan de Dios, hermano, cuando no meditamos en lo que es la iglesia y hacia dónde Dios la quiere llevar, la tenemos en poco a la iglesia. Solo estamos pensando en el hoy, solo estamos pensando en la vida cotidiana, en las cosas que nos surgen en el momento. Pero el plan es eterno. Por eso la Biblia nos habla de no poner la mira en las cosas que se ven, porque esas son temporales, sino las que no se ven, porque las tales son las que son eternas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Escuchaba el testimonio del pastor Pablo Jim, de lo que Dios le enseñó. Dice que cuando su primera mujer enfermó, se enfocaron tanto en la sanidad y en la recuperación de su mujer que cuando murió lo pudo aceptar con resignación, porque como siervo de Dios uno tiene que aceptar las cosas buenas como también las que son difíciles, y pudo pasar el proceso del duelo, pero le quedó un sabor amargo, le quedó un remordimiento. Dijo, si tan solo hubiera sabido, pensó, no me hubiera enfocado en la sanidad, me hubiera enfocado en el alma, en rememorar todas las cosas de las que hemos vivido, en hacer memoria de las cosas que hemos vivido, porque entonces cuando hubiera llegado el momento ya hubiera estado preparada. Dice que esa experiencia fue como un aprendizaje para no enfocarse más. No que no cree en sanidad, porque ora por ello y como siervo del Señor ministra, y es una tarea que todos los siervos del Señor tenemos que hacer, ministrar sobre los enfermos, porque el Señor Jesús nos mandó, ¿no? Dijo, impondré las manos en los enfermos sanarán, echarán fuera demonios en mi nombre. Pero mirando las cosas que son más importantes. ¿Por qué? Porque el todo de la vida no es esto. Por eso el celo de Dios por nuestra alma. Y eso nos lleva a pensar, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo y la sangre o el alma? Cuando la Escritura dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. O sea que este cuerpo
no va a entrar, vino del polvo y al polvo va a ir, pero el alma sí. Y el alma clama por ser revestida. Sabe, el alma que tiene el ancla de la esperanza en Jesucristo, sabe que si este cuerpo fuere deshecho, este tabernáculo terrenal fuere deshecho, hay un tabernáculo, un cuerpo no hecho por la mano del hombre, semejante al del Señor Jesucristo, por el cual vamos a vivir por la eternidad. Entonces, esto es lo poco, no es el todo de la vida. ¿Me está comprendiendo? No es el todo de la vida. Ahora, si entendemos el valor del alma y entendemos el celo de Dios por un alma, eso nos tiene que llevar a la meditación. ¿Cuánto valor tiene la persona que está delante de nosotros? Por eso el apóstol Pablo dice, de aquí en más, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo le conocíamos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué quiere decir? Que su relación no era con la carne. Por eso él dijo, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, potestades de maldad, gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Sin embargo, nosotros tenemos un problema con un vecino, tenemos un problema con una persona, tenemos una situación en la calle o en un ómnibus o en un lugar público, ¿y qué pensamos? Qué intolerante, qué ingrata, qué endemoniada que está, qué endemoniado que está. Mirá qué violento que es. ¿No miramos primeramente lo que está delante de nuestros ojos? A mí me pasó. Salir de un lugar como este, no aquí, salir de un lugar como este y agarrarme una persona del cuello y decirme, me tenés cansado, todas las noches te tengo que oír, y se te veía, me agarró del cuello para pegarme. Y no que no tuviera la capacidad de defenderme, pero salía de la iglesia, estaban los hermanos. ¿Qué pasaba si le pegaban, si le respondía con un arrebato? Me pasó. Dije, este es un endemoniado, no sé, todas las cosas que pensé. Al tiempo, organizamos una rifa. Nos donaron unos cuadros, una empresa que marca cuadros y pintura. Y los hermanos salieron a vender la rifa. ¿Quién gana la rifa? El que me había agarrado del cuello. ¿A quién tenía que ir a llevar el cuadro? Al que me había agarrado el cuello. Así que bueno, había que ir a llevar el cuadro al que me había agarrado el cuello, que había comprado una rifa que no sé ni quién se la había vendido. Al tiempo, ya le salvaba, Dios le bendiga. No congregaba con nosotros, pero estaba congregando en otra iglesia. Mira el valor que tiene un alma. ¿Por qué? Porque nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos y juzgamos de acuerdo a lo que vemos, andamos por... Pero la Biblia dice que debemos andar por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Usted puede ver el alma de una persona, no la podemos ver, ¿no? Pero la fe es la certeza. Sabemos que una persona tiene alma sin importar cómo sea, ni cómo se comporte, ni cómo viva. ¿Sabemos que tiene un alma? Entonces, de aquí en más, a nadie conocemos según la carne. ¿Cómo nos tenemos que relacionar con las personas? Por medio del alma. Pablo se relacionaba con las personas por medio del alma. Si decía no conocer a alguien según la carne, ¿qué estaba diciendo? Si por la carne se le conoce a una persona. Yo veo una persona de color, digo descendiente de africano. Veo una persona rubia, descendiente de neozelandés. Veo una persona colorada, digo, este viene de Holanda, y así, ¿no? Por los rasgos, por las facciones, por el color, la tez de la piel, uno puede ver y sacar un juicio, armarse un juicio. Los ojitos estirados, asiáticos.
hace el juicio por los rasgos, por las facciones, por el té de la piel, se puede llegar a conocer una persona. Sin embargo, si no la va a conocer según la carne, ¿por medio de qué la va a conocer? Por medio del alma. Todo el enfoque que tenía en este capítulo tiene que ver con el alma del hombre. Tiene que ver con el alma del hombre. Todo el enfoque de este capítulo, como si Dios estuviese por medio de nosotros rogándole a los hombres que se reconcilien con Él. Dios nos ha puesto como embajadores en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por medio de esta palabra, nosotros podemos mirar, fuimos salvos, fuimos rescatados de una buena manera de vivir. Tenemos un ancla segura en nuestra alma, que es Cristo Jesús. Estamos edificados sobre la roca. Vienen los vientos, vienen las tempestades, pero permanecemos firmes por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Ahora lo que por gracia hemos recibido, también por gracia lo tenemos que dar. Y en cuanto a cómo nos relacionamos con los demás, no debemos de mirar lo que está delante de nuestros ojos, sino lo más valioso, y que es lo que Dios mira, y lo más valioso y que es lo que Dios mira es el alma. Por eso la Escritura dice que un alma vale más que todo el oro y toda la plata del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mirando la Escritura, entendiendo el celo que Dios tiene por el alma, porque salió de Él, ¿por qué está el celo que se produce muchas veces entre el hombre y la mujer y el hombre? Porque comparten la misma naturaleza. Cuando le fueron traídos todas las especies, todos los animales, no se halló para Adán una compañera. Dios le hace entrar en un sueño profundo, toma una costilla. De ahí forma a la mujer, se la presenta y él dice, varona es esta, porque salió de mí, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por eso es que el celo se da entre hombre y mujer, entre mujer y hombre, pero cuando está mal direccionado. ¿Por qué? Porque comparten la misma naturaleza. Hoy se ha deformado de tal manera que hasta se emparejan hombre con hombre y se terminan también celando, se empareja mujer con mujer y también se terminan celando a causa de la degradación en la cual el hombre ha caído, sucumbido. Pero eso es en cuanto al celo mal direccionado. Pero ¿qué hay en cuanto al celo que tiene una dirección? El apóstol Pablo, cuando los otros días leíamos allí en Romanos capítulo 9, dice, quisiera ser anatema, separado de Cristo. ¿Se imagina a alguien que pueda llegar a pensar de esa manera? ¿Les puede haber conocido esta salvación tan grande y el destino del hombre que está separado de Cristo? Que por el único medio por el cual pueda reconciliarse con Dios es por medio de Cristo, que pueda decir de sí mismo, quisiera estar separado, quisiera ser anatema por amor de mis compañeros, compatriotas. ¿Qué lo movía? ¿Qué lo movía para que pudiera tener ese deseo? Y dice, todo lo sufro por amor de los escogidos. De nada hago caso ni estimo por preciosa mi vida, con tal de acabar mi carrera. ¿Cuál era su carrera? Cumplir. Dice, estoy puesto en estrecho. Ya quisiera partir e irme y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero entre tanto que estoy entre vosotros, para provecho de vuestra fe, para edificación de vuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué era lo que miraba? Poder compartir, poder transmitir algo que edificara al hombre interior, que edificara el alma de aquel que escuchaba y que recibía su palabra.
que alguien pudiera cambiar de la manera de pensar y salir de su propia opinión y recibir la palabra de Dios, por la cual, pudiendo recibir esa palabra, pudiera llegar a ser salvo. Es lo único que él pensaba. Ahora, ¿cómo llegó a pensar de esa forma? ¿Y a dónde lo fue llevando ese pensamiento? A relacionarse con el alma de las personas y no con las personas por lo que se ve de la persona. A relacionarse con el alma de las personas y no con lo que se ve de las personas. No tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Estaba en la calle pidiendo dinero. ¿Qué quería ese hombre? Dinero. ¿Qué debía de haberle dado Pedro y Juan? Dinero. Porque lo que pedía era dinero. Si se hubiera relacionado con la persona por la necesidad de la persona, le daba dinero. Pero dijo, no tengo plata, no tengo oro. Y yo me pregunto, ¿cómo es que no tenía plata ni oro si vendían todas las cosas y las traían a los pies de los apóstoles? Y no tenía plata ni oro. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos empezamos a relacionar con el alma, no miramos. Si viene una persona con un problema de familia, no miramos el problema de familia, miramos el alma. Si viene una persona con un problema de salud, con un cáncer terminal, no miramos el cáncer terminal, miramos el alma. Si viene una persona con una discusión con el marido, con la mujer, no miramos la discusión, miramos el alma. Si viene un problema con el hijo que está en las drogas, no miramos el problema del hijo que está con las drogas, miramos el alma. La necesidad más grande e inmediata de todo hombre y de toda mujer es la salvación de su alma. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? ¿Me está comprendiendo? Ahora la pregunta es, ¿su alma tiene un ancla segura? ¿Mi alma tiene un ancla segura? ¿Y por qué no estamos en el paraíso de Dios, en el cielo de Dios? ¿Por qué todavía estamos en esta tierra? Porque entre que tanto que estamos en la tierra, embajadores somos en Cristo. Entre tanto que estamos en la tierra, un propósito de parte de Dios hay. ¿Cuál es el propósito? Que lo que de gracia hemos recibido, de gracia también lo demos. ¿Qué es lo que nos va a hacer más felices en esta tierra? ¿Qué es lo que nos va a satisfacer más en esta tierra? Compartir la palabra por la cual los hombres pueden cambiar, por el cual los hombres pueden salir de la condenación eterna y entrar al reino de los cielos. Eso es lo que mayor satisfacción nos va a traer. Por eso enfoquémonos. No perdamos de vista lo más importante que tenemos como iglesia. Y la iglesia va a crecer. Amén. Y la iglesia va a crecer. Porque es el resultado. El resultado del crecimiento viene cuando nosotros predicamos. Así que entonces, pero para predicar tenemos que ser enviados, ¿no? Como compartíamos el domingo. Por ello, hermana, por ello, hermano, nosotros tenemos que mirar, ¿por qué Dios nos está trayendo esta palabra? ¿Qué propósito tiene con ella? Que cobremos fuerza. ¿Para qué? Para que cuando tengamos la oportunidad y encontremos a alguien, no estemos mirando lo que está delante de nuestros ojos, aunque no esté hablando. No puede estar hablando de la abuela, del abuelo, del padre, del hijo, de la madre, del esposo, de la esposa, del problema laboral, del problema de salud, del diagnóstico. Que no miremos lo que está delante de nosotros y vayamos mirando un poquito más allá y veamos que tiene un alma. Y veamos en qué condición está esa alma.
fue rescatada, es salva, tiene un ancla segura, porque hay personas que aún estando en el Evangelio no tienen un ancla segura, no pueden decir, sí, yo tengo seguridad en que tengo salvación y vida eterna. Hay muchos que hoy en día dicen, y eso lo sabe Dios. No tienen un ancla segura. Por eso es que la tarea es mucha. Pero entre tanto estamos, esa es nuestra tarea. Y Dios está con nosotros. Por eso dice, como si Dios, todo esto proviene de Dios. Y es como si Dios estuviera rogando. Y ciertamente que lo es. Y lo comprobamos. A medida que miramos de esa manera y nos disponemos de esa manera, vamos a comprobar la gracia, el denuedo, la facilidad de palabras, y vamos a comprobar también cómo las personas con quebrantamiento se van a volver al Señor. Amén. Porque su palabra es martillo que golpea la roca y es espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, separando las intenciones del alma y del espíritu para establecer lo eterno, para establecer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que viniera en esta hora para, Señor, despertar un entendimiento en cuanto a lo más importante que el hombre tiene, Señor, por el cual le celas al hombre con celo santo, Señor, que es esa alma, Señor, que procede de ti, Padre de gloria, que si no acepta por la fe a Jesucristo se va a ir a la condenación eterna, pero tú has provisto un medio para que el hombre no se pierda, sino sea salvo, sea rescatado, y has, Señor, puesto en el escenario de este mundo a la iglesia como intercesora, como mediadora, Señor, para poder extender tu reino, para poder llevar al Señor tu palabra, como si tú rogases por medio nuestro, Señor, a los hombres que se reconcilien contigo, cuando todas las cosas ya están preparadas y fueron dispuestas para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para alcanzar salvación y vida eterna. Por lo que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que la eternidad, en la vida de los fieles cantamos, a vivir por fe y no por fe, por fe el justo vivirá. Con la fe
Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,